Muy buenos días, les saluda Olga Jacqueline López Brite, actuaria del Tribunal de Sentencia número 1 de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos esta transmisión para realizar los sorteos de expedientes ingresados en el Juzgado de Coordinación. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 11 días del mes de septiembre del año 2023, siendo las 9 horas, estando presente el juez coordinador del Tribunal de Sentencia, abogado Gustavo Miguel Villaverde, por ante mí, abogada Olga Jacqueline López, actuaria de coordinación. A fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020. Emanada de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberán entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplente en la causa ingresada en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, resultando cuanto sigue. Causa número 167/2020. Ministerio Público contra Pedro Ramón Balbuena sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 505/2020, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 67/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Se introduce al bolillero las bolillas con los números correspondientes a cada uno de los jueces que integran el tribunal. Procedemos al sorteo. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponde entender como presidente esta causa el magistrado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplente: abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se introducen nuevamente las bolillas para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteada la doctora Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Suplente número 2 le sigue por orden de turno el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 12.024/2022. Ministerio Público contra Juan Wilberto Román sobre contrabando, ley 2422, Código Aduanero. Expediente judicial número 52/2022, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 68/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares: 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se introducen nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo.
Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente sale sorteada la autora Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se introducen nuevamente las 3 bolillas para conocer los miembros que va a integrar la presente causa, los miembros suplentes. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1 sale sorteada la doctora Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 1514/2020. Ministerio Público contra Richard David González Villalba sobre el supuesto hecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia. Incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 697/2020. Anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 69/2023. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2 en la causa ya sorteada anteriormente, se excluye en este caso la bolilla 2 e ingresamos la bolilla 1 y 3 para una mejor distribución equitativa. Se extrajo la bolilla número 1. Corresponde entender como presidente el magistrado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno el juez Gustavo Miguel Villaverde como titular número 1 y titular número 3 la jueza Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Introducimos nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 555/2022. Ministerio Público contra Juan Duarte Pereira sobre feminicidio. Ley 5777/2016, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 70/2023. Teniendo en cuenta también que ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponde a la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, entender como presidente en la causa ya sorteada. En este caso excluimos también la bolilla 1 e ingresamos la bolilla 2 y 3 para una mejor distribución equitativa. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá entender como presidente el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra.
Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo para conocer los miembros suplentes en esta causa. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 1612/2022. Ministerio Público contra Rodrigo Cristo sobre supuesto hecho punible de violencia familiar y otros. Anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 71/2023. Aclaramos que ya se extrajo la bolilla número 1 y 2, que corresponderá entender en las causas ya sorteadas anteriormente a los magistrados Benito Ramón González y Gustavo Miguel Villaverde. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno el abogado Benito Ramón González como titular número 2 y el abogado Gustavo Miguel Villaverde como titular número 2. Miembros integrantes para suplente. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Cargamos nuevamente las bolillas para conocer a los miembros suplentes. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 corresponderá entender la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Suplente número 2, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3, el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 319/2015. Ministerio Público contra Esteban David Flores Bogado sobre su incumplimiento del deber legal alimentario, expediente judicial número 17/2016, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 72/2023. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla 1 y 2, que corresponde a los abogados Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y Hugo Gilberto Medina Vázquez, entender como presidente en las causas ya sorteadas anteriormente. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá entender como presidente al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplentes. 1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Ingresamos las 3 bolillas para conocer el orden de los miembros suplentes en la presente causa. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 219/2022. Ministerio Público contra Uber Alfonso Chávez sobre apropiación, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 73/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares.
1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se ingresa nuevamente las bolillas 1, 2 y 3 para proceder al sorteo. Sale sorteada la bolilla número 3. Corresponderá a entender esta causa como presidente la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Miembros integrantes para suplente. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para conocer el orden de los miembros suplentes. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1, sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 145/2016. Ministerio Público contra Diego Armando López Benítez sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 25/2016. Anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 74/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se ingresan nuevamente las 3 bolillas para conocer al presidente y los miembros titulares que entenderán la presente causa. Se extrajo la bolilla número 2. En este caso sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, para entender como presidente en la presente causa. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente. 1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde. 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se introducen nuevamente las 3 bolillas para conocer el orden de los miembros suplentes. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno el abogado Gustavo Miguel Villaverde como suplente número 2 y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Ministerio Público. Causa número 1256/2022. Ministerio Público contra Ramón Jiménez Aguilar sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley número 716/96, expediente judicial número 15/2023, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 75/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 3, que corresponde a la magistrada Cintia Espínola Ibarra, entender como presidente en la causa ya sorteada anteriormente,
En este caso, excluimos la bolilla 3 e ingresamos la bolilla 1 y 2 para una mejor distribución equitativa. Se extrajo la bolilla número 1. Corresponderá entender como presidente el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente: abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Ingresamos nuevamente las bolillas para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 1527/2022. Ministerio Público contra Vidal Andrés Aguirre sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. Expediente judicial número 39/2022, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 76/2023. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 2 en la causa ya sorteada anteriormente, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, entender como presidente. Entonces, para una mejor distribución equitativa, excluimos la bolilla 2 e ingresamos la bolilla 1 y 3. Se extrajo la bolilla número 1. Corresponderá a entender como presidente la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente: abogado Benito Ramón González, 2 abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y 3 abogada Cintia Espínola Ibarra. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para conocer el orden de los miembros suplentes. Se extrajo la bolilla número 1. Corresponderá a entender como suplente número 1 en la presente causa el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Expediente reenviado para integrar nuevo tribunal. Causa número 190/2018. Ministerio Público contra Amalia Rosa Vareiro y otros sobre supuesto hecho punible de trata de personas y rufianería. Expediente judicial número 82/2018, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 71/2021. Miembros integrantes para presidente y titulares: 1. Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Ingresamos las 3 bolillas para conocer el presidente que entenderá en la presente causa y los miembros titulares.
Sale sorteado la bolilla número 2. En este caso corresponderá a entender como presidente el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Y titular número 2, el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogada Guillermina González, juez penal de garantías número 1. 2. Abogado Ramón Trinidad Zelaya, juez penal de garantías número 2. Y 3. Abogada Marta Elodia Romero, juez penal de garantías número 3. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para conocer a los miembros suplentes, el orden de los miembros suplentes en la presente causa. Se extrajo la bolilla número 1. En este caso, entenderá como suplente número 1 la abogada Guillermina González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Ramón Trinidad Zelaya y suplente número 3 la abogada Marta Elodia Romero. No habiendo más expedientes para que sortear en la fecha, finalizamos el acta previa ratificación de su contenido. Firma el magistrado ante mí, certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.